Bueno, esta clase del día de hoy tendría que haber estado Osvaldo. Antes de internarse me llamó, me dijo que no se sentía bien, que si podía tomar la clase de hoy. Así que no sabía que se iba a internar tampoco. Así que vamos a tratar tenemos que culminar el capítulo primero de Romanos, que es desde el versículo 18 al versículo 32. Eso es lo que tocaría en el día de hoy. Es un pasaje muy, muy significativo en la escritura porque pone luz sobre determinados temas conflictivos y complicados y más en el tiempo actual. Y es importante que podamos, no vamos a agotar lo que dice aquí, simplemente vamos a tener un breve estudio de estos versículos. Vamos a leerlo primeramente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En este capítulo de Romanos, en esta parte, los primeros capítulos de Romanos trata sobre la inmoralidad del hombre, todo producto de haber dejado a Dios, de haber desechado una salvación tan grande, de haber dejado los consejos de Dios y su palabra, y pensar que el pensamiento del hombre con sus filosofías y sus cosas pueden ser más que Dios o se pueden suplantar a la mente de Dios. Vamos a analizar los textos uno por uno dentro de lo que podamos, tratando de ser lo más breve posible. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto es importante. Dice,
injusticia, que los hombres detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El argumento aquí del apóstol es sumamente valedero. Dice el apóstol que para comprender y entender la existencia y la presencia de Dios solo basta con ver las cosas hechas. Esto tiene mucha lógica. El evolucionismo habla de situaciones que no están comprobadas ni mucho menos, que son teorías, como si dicen que el creacionismo es una teoría, el evolucionismo lo es tal cual. Entonces, dicen que es imposible comprender lo que nosotros argumentamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la lógica pura está aquí en la Biblia. El Señor dice, las cosas invisibles de Él hablan de su realidad, de su presencia. No hay nada creado en el mundo que no tenga alguien detrás creador. Es lo que le está planteando Dios. Las cosas que se ven hablan a las claras de un Dios soberano, de alguien que está por sobre todas las cosas. Eso es lo que habla. Y esa manera de captar esta verdad viene innata en el hombre. El hombre la puede acrecentar, la puede impulsar o la puede disminuir haciendo caso a sus teorías y pensamientos, sus deducciones y su filosofía. Esto que viene casi innato en las personas con esta posibilidad de captar esto, uno la puede acrecentar mediante la ayuda de la palabra de Dios y de la obra de Cristo, este principio de entendimiento de la realidad de Dios, o lo puede destruir y minimizar, que son el producto de las idolatrías, como vamos a ver en los versículos siguientes. Ahora, alguno dice, entonces no hace falta la salvación. Acá no dice que no hace falta la salvación, acá dice que el hombre tiene como primer medida, como primera cosa, tiene la posibilidad de comprender por medio de las cosas hechas la existencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ustedes fíjense en la Biblia, que el Señor lo dijo, el que busca encuentra, el que busca halla. Ustedes van a ver en la Biblia que los hombres que buscaron a Dios con sinceridad de corazón, lo encontraron. Cornelio, por ejemplo, es un ejemplo que se me viene a la cabeza. El etíope, el Señor les puso el complemento de la palabra de Dios reveladora de la obra de Cristo a alguien que tenía intenciones, que reconocía que había algo que él no entendía en toda su profundidad y que necesitaba que alguien se le explique. Cornelio era temeroso, estaba buscando a Dios. ¿Cómo lo buscaba? Lo buscaba de corazón, sencillamente, pero no tenía la luz. Tuvo que venir Pedro para que se le hiciera la luz. Ahora, pues habiendo conocido a Dios, este conocimiento de Dios que dice en el versículo 20, dice el versículo 21, en vez de glorificarle y darle gracias por la existencia y por su obra maravillosa creativa, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando uno se envanece en su razonamiento, es muy probable, es casi seguro, que el corazón se entenebrece, se pone a oscuras, no comprende. Cuanto más procura buscar a Dios por su razonamiento, o buscar la verdad por su razonamiento, o buscar su verdad por su razonamiento, más se entenebrece su corazón. Y esto es lo que pasó en las ciencias y en las cosas, inclusive en la teología. En la teología, cuando el hombre quiso ir más allá de la palabra y cuando el hombre todavía quiere, hay muchos teólogos que quieren ir más allá, tener más autoridad su razonamiento y su pensamiento que la palabra de Dios.
Pretende que sus deducciones tengan el mismo peso que la palabra de Dios. Eso es envanecerse en su razonamiento. Y esto no quiere decir que haya una apertura o una meditación bíblica abierta, sin cosas preconcebidas. No estamos diciendo eso. O con un dogma ya preestablecido, como pasó con la Iglesia Católica. Y acá está diciendo cuando nosotros queremos esa luz que Dios nos ha dado para seguir creciendo en esa primaria luz que nos muestra y nos testifica las cosas creadas. En vez de avanzar sobre ellas, retrocedimos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo lo que no quiere ser un sabio, lo quiere pasar por necio. Un sabio odia la necedad. La sabiduría, cuando nosotros vamos a Eclesiastés, a Proverbios, es un ensalzamiento de la meditación, del pensamiento, que es todo lo contrario a la necedad. Ningún sabio quiere que lo comparen con alguien necio. Pero teniendo el entendimiento entenebrecido, por más que pretenda ser sabio, termina en la necedad. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Miren ustedes, la deducción bíblica es maravillosa aquí. Está diciendo que en vez de seguir en ese pensamiento de ver todo lo creado, en vez de buscar ensalzar al creador, fueron a ensalzar las criaturas, los reptiles, el mismo hombre, animales, figuras. Todo sirvió para idolatrizar a cualquier cosa. Ustedes saben que las civilizaciones antiguas, los egipcios, los persas, todos tenían sus dioses que respondían a fenómenos climáticos, a la mitología griega, el viento, el aire, el mar, el cielo, los truenos, la luna. Todo servía para idolatrizar. ¿Por qué? Porque habían cambiado al creador por las cosas que fueron creadas por el creador. El gran problema de la idolatría no es en que tenga una devoción, sino en dónde tiene la devoción la persona. Algunos dicen, yo creo en Dios. ¿En qué Dios cree? ¿En qué Dios? ¿En este de la Biblia o en el que usted se imaginó? Por lo cual Dios les entregó a la inmundicia. Aparece 3 veces aquí Dios les entregó. ¿Qué significa? Miren, significa que cuando hay contumacia ante la revelación de Dios, Dios toma la actitud de dejar. Es lo que quiere decir. ¿Ustedes quieren seguir la idolatría? Sigan la idolatría, no hay problema. ¿Usted quiere pecar? ¿Quiere pecar? ¿Usted sabe que pecar es malo y quiere pecar? Bueno, el hecho que el Señor lo deje, lo entregue, es terriblemente mal para la persona porque no se estanca, sino que empeora su situación. Cuando alguien en forma premeditada, en forma alevosa, rechaza a Dios cuando Dios le llama. Cuando hay una persona que ante el llamado de Dios insistente, Dios lo llama con corazón sincero, con una voluntad de rescatarle, con amor, con cariño, y la persona insiste en rechazarle, Dios le deja. El mundo, nuestro mundo actual, le rechaza. Y le rechaza irritándolo. Le rechaza irritándolo, como vamos a ver en un pasaje al final.
Hay un rechazo con irritación. Es como cuando un padre, cuando un hijo sabe que esas cosas no le gusta, que está haciendo, no le gustan al padre y las hace a propósito para molestar al padre. Nuestra sociedad quiere molestar a Dios, decididamente está empecinada en molestarle, en agraviarle, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia. Dice el versículo 24, la concupiscencia de sus corazones. De modo que en vez de deshonrar a Dios, se terminaron deshonrando a sí mismos con las cosas que hacen. El hombre se deshonra a sí mismo con las barbaridades y perversidades que hace. Dejaron de honrar a Dios y se deshonraron ellos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ustedes siguen insistiendo en que esto no es lo que estoy haciendo un diálogo ficticio, pero para que entendamos. Ustedes, yo les digo que esto está mal, que no me gusta, lo siguen haciendo y lo hacen peor. ¿Qué hace Dios? Les entrega. Y la situación de perversidad produce peores consecuencias que las que se generaban antes. Cuanto más el hombre resiste a Dios, consecuencias más graves tiene, pero no porque Dios lo quiera, porque es la lógica de la consecuencia cuando el hombre se empecina. Y les voy a poner un ejemplo. Está la pandemia, hay un problema en Estados Unidos. Biden no sabe qué hacer con el sur de Estados Unidos, Miami. Ustedes saben que hay para la primavera, los jóvenes terminan una parte de sus estudios y suelen hacer unas fiestas, generalmente un poco zafadas en algún caso, pero y como la zona sur de la Florida, de Miami, es una zona de playas, cálida, de playas, llama mucho la atención a la juventud, se van de todas partes de Estados Unidos y la misma juventud de Miami hace fiestas al aire libre, inclusive con escenas de sexo explícito, las chicas casi desnudas, los muchachos igual, un desenfado y unas actitudes que espantan hasta las mismas personas que no conocen a Dios. Eso está pasando ahora. Y como están bebiendo más de la cuenta, se rebelan contra lo que la policía los quiere encausar, sin barbijo. ¿Y qué producen a los pocos días? Pandemia generalizada. Están todos contagiados. Las cifras suben y crecen y destruyen todas las estadísticas. Por más vacuna que quiera, el hombre se autodestruye cuando niega a Dios. Dios no necesita hacer nada, simplemente dejarle que las consecuencias los alcancen, nada más. Dice el versículo 29, estando atestado de toda injusticia. Como ellos no aprobaron, versículo 28, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que es la voluntad de Dios.
no es que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa. Pero el hombre es empecinado, Dios les entrega para que ellos mismos comprueben que son ellos los mismos causantes del gran desastre que a veces sucede en la vida de las personas. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. La palabra fornicación acá es en el amplio sentido de la palabra, incluye inclusive adulterio y otras prácticas sexuales ilícitas. Después dice perversidad. Es el mal activo, es el mal siempre, es la actitud siempre que busca el mal. Que hay una pequeña diferencia contra la maldad. La maldad es el deseo de dañar a otros. La perversidad puede estar sin dañar a otros. Puede ser perverso uno consigo mismo. Avaricia, el insensato, ¿cómo es? Incesante. Deseo de tener cada día más. Cada día más, cada día más. Eso es la avaricia. Llenos de envidia. Celo por los otros, por los otros. La envidia es algo que carcome a las personas. Es el deseo de tener lo que otro tiene. Homicidio, el asesinato legítimo o el legítimo de otra persona, bien ya sea por ira, por premedicato, por cometer algún otro crimen. Llenos de contiendas, todo lo que tiene que ver con lo pendenciero, peleas, disputas. Lleno de engaño, son las trampas, la perfidia, la intriga. Llenos de malignidad, mala voluntad, resentimiento, hostilidad, amargura. Murmuradores, calumniadores, chismosos, detractores, calumniadores directos, que es hablar mal de otra persona. Eso es lo que es un detractor, es aquel que habla mal de otra persona. Aborrecedores de Dios, odian a Dios. Insolentes, porque son menospreciadores, injuriosos, orgullosos, arrogantes, altaneros, jactanciosos, son los fanfarrones, los vanidosos, inventores de males, los que desarrollan males y nuevas formas de maldad. Siempre están buscando, cuando hay una ley nueva, como dice que el argentino somos expertos, cuando hay una ley nueva ya estamos pensando en cómo engañarla o cómo hacerla o cómo violarla. Necios, carentes de discernimiento moral y espiritual, desleales, quebrantadores de las promesas, tratados, contratos, los compromisos, siempre que ello sirva para sus propósitos. Sin afecto natural, actuando sin ningún, ver un anciano y no importarle si para ayudarlo, si ve que está caminando, si se cae, no levantarlo, no darle el asiento en el colectivo a una persona mayor que viene con un bastón. Maltratar a un animal por gusto. No estamos hablando de matar para comer legítimamente, no, sino que maltratarlo. Maltratarlo, pegarle por pegarle, herirlo, matarlo por matarlo, para dejarlo tirado. Implacables. Aquellas personas que son irreconciliables, nunca se pueden reconciliar con nadie, siempre. Las peleas, las discusiones duran eternamente. Eso es una persona implacable. Nunca se puede reconciliar, nunca puede perdonar. Despiadados, crueles, vengativos, sin misericordia. Y podríamos seguir diciendo, pero vamos a terminar con el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Son personas que entendieron el juicio de Dios. Por eso entendieron que está mal. Fíjense, porque miren lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios quiere, lo que quiere decir, saben bien cuál es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que haga. Que los que practican estas cosas son dignos de muerte, o sea, que están apercibidos, saben las cosas que están mal y saben que el destino es la muerte. Están entendiéndolo. Esto no es porque el creyente, en la Edad Media la Iglesia popular perseguía y mandaba a la horca y mandaba a los cristianos que leían la Biblia, pero también a los pecadores que supuestamente aferrados a esto, de pecados dignos de muerte, se tomaban el derecho de ellos matar. Eso no lo dice la Biblia. Ningún creyente tiene el derecho a matar, aunque haya personas que violen. Y no podemos extrapolar lo del Antiguo Testamento al Nuevo, porque en el Nuevo no tenemos ninguna referencia que estos pecados se juzgan de esa manera. Pero lo que está diciendo acá es que aquellos que habían entendido que el juicio de Dios, los que practican tales cosas, son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque es lo que quiere decir. Porque todos los que practican estas cosas son dignos de muerte, como somos dignos de muerte todos los pecadores. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practica. Hay un placer de practicar el pecado. Hay dos actitudes. Hay una actitud de aquel que peca y dice, Señor, soy un pecador. Sé propicio a mí un pecador. El publicano en el templo. Sabía que era pecador. Sabía que era malo. Y lo reconocía. Ahora, esta gente que se menciona aquí en Romanos es aquellos que saben que está mal y se deleitan en hacerlo y se congratulan con aquellos que lo hacen. Es muy difícil salvarse de la ira de Dios en estos términos, pero no la ira tal vez aquí, sino cuando Dios ponga las cosas en su lugar y todas las personas sean llamadas a juicio y tengan que rendir cuenta por las cosas que hicieron, que pensaron y que hicieron. Que el Señor nos bendiga en este capítulo de Romanos a tener conciencia de pecado, pero saber por sobre todas las cosas que el Señor no es cruel, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero si el pecador insiste en pecar, Él lo va a dejar para que caiga sobre él la ira y el justo juicio de Dios. Amén.